que han escrito, chicos. Así que ya están avisados. Bien, ya estoy comenzando a grabar, ¿entendido? Voy a comenzar a compartir mi pantalla para presentar y proyectar el PPT. Está cargando, está cargando. Ya está, muy bien. Ya está. A ver. Sí, estoy compartiendo para todos. Oye, está cargando, chicos, está cargando. Ya está. Muy bien, Fabricio o Stephanie, ¿me podrían confirmar, por favor, si se ve el PPT en toda su pantalla? Sí, sí se está viendo. Muy bien. Listo, muchas gracias, chicos. Muy bien, ya está. Muy bien, chicos. Nuevamente, entonces, me presento para todos y todas. Como sabrán, algunos ya me conocen, quizás sí, quizás no. No hay problema, acá estamos para conocerlos. Yo soy la profesora Kenia Quinto Aguilar, y en esta ocasión vamos a tener esta famosa hora de literatura. Bien, yo les voy a enseñar literatura durante las 18 semanas de clase y las 2 de repaso. ¿Entendido? Antes de comenzar la clase, tenemos que dejar bien en claro nuestras normas de convivencia. Bueno, la primera no hay mucho problema porque ustedes tienen clases previamente y yo entro a la última hora, ¿no? Pero por si es que hay algún compañero que no ha entrado a las clases anteriores y va a entrar a esta, le comento que les voy a dar solo 5 minutos de tolerancia para que puedan entrar a la clase, ¿bien? Si hubiera el inconveniente que saliste de sesión, yo creo que ahorita ya han formado su grupo de WhatsApp, ¿no? Entonces, por el grupo de WhatsApp le avisan al delegado o la delegada, quien, no, quien está esperándome para ser admitido y yo les hago pasar, ¿entendido? Pero por favor, para los que sí puedan entrar rápidamente, solo 5 minutos de tolerancia, ¿bien? Segundo punto, chicos, por favor, mantengan la cámara y los micrófonos apagados, más que nada para que no haya interferencia en sonido, ¿no? Como hace poquito he visto que sin querer hubo 2 micrófonos encendidos y al profesor ya no se le escuchaba. Entonces, mantengamos las cámaras y micrófonos apagados, a excepción de Fabricio y Stephanie, que son nuestros delegados, y que ellos me pueden avisar y me pueden decir alguna duda que ustedes tengan en el chat, ¿bien? Y eso nos lleva al tercer paso, chicos. Por favor, cualquier pregunta que ustedes tengan, escríbanlas en el chat, ¿bien? Fabricio y Stephanie me avisarán en su momento esa pregunta y yo voy a dar ese tiempo para poder responderla, ¿bien? O caso contrario, al final de la clase, no sé qué, cuando ya les digan, bueno chicos, hasta aquí queda, si alguien se queda para responderle alguna duda o pregunta, no hay problema. Al final de la clase también se puede hacer las consultas, ¿bien? Ya está. Muy bien, aclaradas entonces las normas de convivencia, vamos a iniciar nuestra clase. ¿Entendido? Como bien te he dicho, en este hermoso curso pues vamos a ver diversas obras, diversos autores, diversas corrientes literarias, ¿no? Vamos a hablar de la literatura. Pero yo te hago esta pregunta base, ¿no? Chicos y chicas, ¿qué entiendes tú por literatura? ¿Qué es la literatura para ti? A ver, ¿qué nos dicen en el chat, amigos? Fabricio y Stephanie, ¿qué nos comentan nuestros compañeros? ¿Stephanie? Bueno, uno comentó que el arte escrito es el arte escrito. Muy bien, muchas gracias. Pero ¿podrían, por favor, decirme también quién lo dijo para poder saber sus nombres por lo menos y en este caso felicitarlo, ¿no? Por el comentario que ha escrito, ¿sí? Para la siguiente, por favor. Listo. Muy bien. A ver, un compañero nos ha dicho que en este caso la literatura para él es el arte escrito. Interesante respuesta. Bien. Claro que sí, chicos. De por sí, la definición básica de la literatura, porque de aquí parten muchas definiciones, anótalo por favor, es que la literatura es un arte de expresar sentimientos y pensamientos, chicos. Eso es la literatura. ¿Y quién hace la literatura? Pues el hombre, ¿no? El ser humano, claro que sí, porque el ser humano se expresa, ¿sí o no, chicos? Claro que sí. Expresa sus sentimientos y expresa sus pensamientos. Ejemplo, tú,
Cuando le escribes a medianoche a ella, ya la vamos a presentar oficialmente, a ella, ¿no? Claro que sí, ¿no? Le escribes te quiero, te amo, te extraño, ¿no? Y una serie de cosas más. O por ejemplo, cuando le envías un meme a ella, ¿no? ¿Qué estás haciendo? Te estás expresando, pues, ¿sí o no? Expresando qué, tus sentimientos, ¿no? De cariño, amor, también de despecho, desprecio, odio, cólera, pero estás expresándote, ¿sí o no? ¿Estás expresando tus sentimientos, sí o no? Claro que sí. Estás haciendo literatura. Asimismo, cuando uno expresa sus pensamientos, es decir, su punto de vista, su crítica, su opinión sobre algo en particular, un tema social, la coyuntura o cual sea el motivo, también estás haciendo literatura. ¿Bien? ¿Cuál es el detalle? El detalle es que aquí tenemos en cuenta que la literatura es un arte. Miss, ¿y cómo entendemos que es un arte? Vamos a entenderlo con este ejemplo. A ver, chicos y chicas, del turno de la mañana, aula 9, cuéntenme rápidamente en el chat, ¿no? Yo sé que ustedes saben. ¿Quién es este famoso personaje que está aquí en el meme que te estoy mostrando a continuación? ¿Qué nos dicen Fabricio y Stephanie? ¿Quién es este famoso personaje literario? Bueno, Gabriel García Márquez, como André, Santa Flores, Ángela, Gabriela, Ronald, son bastantes. Muy bien, perfecto chicos, a todos los que han escrito que es Gabriel García Márquez, muy bien, claro que sí, pues no es nada más y nada menos que nuestro amigo Gabito, ¿no? Gabriel García Márquez, ¿no? Autor de qué obra? Cien años de soledad, ¿no? Su bestseller, la obra que le ayudó a poder ganar el Premio Nobel de Literatura, ¿no? Tú sabes, pues, que en Cien años de soledad está la famosa familia Buendía, ¿no? Que viven pues en un pueblito lejano llamado Macondo, ¿no? En medio de la selva colombiana, ¿no? Harta plátano, harto sol, ¿no? Harto calor. Perfecto. Muy bien, vamos a tomar en cuenta entonces a Gabriel García Márquez para realizar este ejemplo y entender un poquito más sobre la literatura. Mira qué dice acá arriba, ¿no? Gabrito dice, qué fría estás desde que dejaste de quererme. Y luego le dice otro, ¿no? Pero Gabo, no podemos poner eso. Y Gabito responde, mira con atención, y dice así. Entonces ponle, la ausencia paulatina de tu interés por mí y la elección egoísta de tu lejanía fueron los que determinaron que no hiciera falta viajar hasta Macondo. No, no, no. Basta solo besar tus labios para sentir 100 años de soledad. Mira, date cuenta, ¿no? Chicos, ¿qué está sucediendo? Mira, de una frase sencilla, simple, que nosotros utilizamos en nuestro lenguaje coloquial, ¿qué hizo Gabito? Pues utilizó las palabras necesarias, las palabras justas para transmitir el mismo mensaje, ¿no? Pero con mucho más profundidad, con mucho más detalle. Eso, chicos, es el arte de expresar, ¿no? De manera simple, pero acá no, aquí sí, con más profundidad, ¿no? En vez de decir qué fría estás, que dice, basta solo besar tus labios para sentir 100 años de soledad y plash, plash. Total indiferencia muestra ambos mensajes, ¿sí o no? Claro que sí. Entonces, eso es la literatura, chicos. El arte de expresar sentimientos y pensamientos. Y como bien ha dicho uno de sus compañeros, es el arte de la escritura, ¿no? Porque para poder expresarte de esa manera, haciendo un arte, pues utilizas más palabras, más técnicas, más elementos, ¿no? Que te ayuden a profundizar más la idea, ¿no? Y de esa manera ya estás aplicando literatura. Bien, claro que sí. Muy bien, pasemos rápidamente entonces a la siguiente información que tenemos el día de hoy, chicos. La literatura, ¿no? Va a tener dos formas de textos literarios. Los textos escritos en verso, ¿no? Y los textos escritos en prosa. Visiblemente, ¿no? Nos damos cuenta que la forma como se escriben estos textos son obviamente diferentes, ¿no? Por un lado, vemos que los textos en verso, ¿no? Si te das cuenta, son pequeñas frases
que son frases cortas, perdón, que va una debajo de otra, ¿verdad? Muy bien. En cambio, la prosa, si te das cuenta, no es así. La prosa está escrita de extremo a extremo, ¿sí o no? ¿No? Y en este caso vamos a ver que cada una de estos van a formar oraciones, ¿no? Que van a ir enlazadas entre ellas. ¿Bien? Ahora, ¿qué otra diferencia vamos a encontrar? Ahora vamos al contenido de cada uno de los textos. Para eso vamos a utilizar como ejemplo a nuestro amigo español, el majo, Becker, ¿no? Sí, Becker, claro que sí, ¿no? El famoso autor de ¿qué? De rimas y leyendas. Ahí está, Gustavo Adolfo Becker, perdón, muy bien. Autor de rimas y leyendas, ¿no? Tú habrás leído, de hecho, que unas rimitas de Becker, obviamente. Y chicas, por lo menos, mínimo, ¿eh? Habrán pedido que sus flacos le dediquen, ¿no? Le dediquen unos versos de Becker, por lo menos, ¿no? Muy bien, vamos a ver entonces qué otra diferencia encontramos, ¿no? En este caso, en el texto en forma de verso dice así: ¿qué es poesía? Dices mientras claves en mi pupila tu pupila azul. ¿Qué es poesía? Tú me lo preguntas, poesía eres tú. Ah, interesante, ¿no? Poesía eres tú. Ah, qué lindo, ¿no, chicas? Que te digan poesía eres tú. Ah, cualquiera cae, ¿no? Cualquiera. Muy bien. En cambio, mira cómo esta intención, el mensaje que está aquí, ahora está en forma de prosa. A ver, leámoslo. ¿Y qué dice? Tú me preguntas qué es poesía mientras tus ojos miran mis ojos. Luego vuelves a preguntarme qué es poesía. Por tal te respondo que poesía eres tú. Ah, ¿alguien me puede decir qué diferencia ha encontrado entre el contenido de un texto en verso y el contenido de un texto en prosa? ¿Alguna diferencia o son iguales? ¿Qué me dicen Fabricio y Stephanie? ¿Qué nos dicen nuestros compañeros del aula? ¿Hay alguna diferencia que han visto entre un texto en verso y un texto en prosa? Profe dice que es más pausado, dice Luis Ernesto. Muy bien, Luis Ernesto. ¿Cuál es el más pausado, el verso o la prosa? También Saraí dice prosa parece un texto, mientras versos son varias oraciones. Ya, muy bien, interesante, muy bien. Ya está. ¿Alguien más, Fabricio? No, Dice, ¿no? dice Anthony, la lectura es más pausada en el verso. Ya, muy bien, Anthony, muy bien. Claro que sí, chicos, bien. Una aclaración aquí. Ambos son textos, ¿entendido? Ambos son textos. El verso también es un texto y la prosa es un texto. Pero, Miss, ¿cómo sé que es un texto? Porque recuerda que un texto que tiene un tema en particular, ¿no? Eso ustedes lo han visto en razonamiento verbal o lo van a ver en razonamiento verbal. Si un conjunto de oraciones o frases manejan un tema, eso ya es un texto, ¿no? Lo que te das cuenta es la forma, ¿no? Forma en verso, forma en prosa, pero ambos son textos, ¿ya? Esto es un adelanto al curso de razonamiento verbal que ya les van a explicar con mayor detalle, ¿entendido? Dos, como bien han dicho sus otros compañeros, es cierto, en el verso, o los textos en verso, mejor dicho, vamos a ver un poco más de pausa, claro que sí, porque no terminas una frase y bajas a la otra, hay un espacio de silencio, entonces aquí hay pausas, ¿verdad? Y además vamos a ver que los textos en verso presentan musicalidad, chicos, ¿no? ¿Qué entendemos por musicalidad? Pues que va a haber rima, que va a haber métrica, ¿bien? Asimismo, esta musicalidad, este sonido melodioso que encontramos en los textos en verso, es porque también puede haber presencia de figuras literarias, que el día de hoy vamos a repasar. En cambio, los textos de prosa no vamos a encontrar musicalidad, ¿no? Más al contrario, cuando tú lo lees, si te has dado cuenta, es lineal, ¿no? No hay un cambio de sonidos como en el verso, sino todo es lineal, todo es directo, ¿bien? Pero lo que sí va a tener el texto en prosa es
justamente que las ideas, las oraciones que estén aquí, pues tengan coherencia, ¿no? Es decir, sentido, ¿no? Que estén escritos lógicamente, ¿no? Y cohesión, ¿bien? Ya está. ¿Alguna duda o pregunta con respecto a las formas de texto literario en verso y en prosa? ¿Todo claro? ¿Todo claro? Sí, espero que sí. Ya está. Muy bien. Pasamos entonces ahora sí a los temas que nos toca ver el día de hoy. Los famosos géneros literarios, chicos. Claro que sí, ¿no? Y antes de pasar a estudiar estos géneros literarios y obviamente comenzar en sí con la literatura, te hago dos preguntas fundamentales que tú tienes que saber desde ahorita porque incluso viene en exámenes de admisión. Chicos, por favor rápidamente me lo escriben en el chat. Atentos Fabricio y Stephanie. Chicos, ¿dónde nació la literatura? ¿En qué lugar de nuestro mundo se originó la literatura? A ver, ¿qué nos dicen en el chat, amigos Fabricio y Stephanie? ¿Qué nos dicen nuestros compañeros? Bueno, Grecia, Sara igual, Grecia, Ángelo, Ronald, André, César, todos dicen Grecia. Perfecto. Muy bien, chicos, claro que sí, en Grecia, pues. Recuerda que en Grecia se encuentra la cuna, ¿no? La cuna de las artes, porque no solo nace la literatura, ¿ah? Nacen las diversas artes como esculturas, pinturas, que también nacen las ciencias, ¿no? La aritmética, más que nada, la geometría también nace en Grecia, ¿no? ¿Qué más? Nace la política, chicos, nace la idea de política, la idea del derecho, la filosofía, muchas artes nacen en donde nacen en Grecia. Segunda pregunta del millón, chicos, y de hecho que tienes que saber, ¿cómo se inició la literatura? ¿De manera oral o de manera escrita? A ver, ¿cómo nace la literatura? Ya sabemos dónde, Grecia. Ahora, ¿cómo? ¿Oral o escrita? A ver, ¿qué nos dicen en el chat, chicos? Fabricio, ¿qué nos dicen? Todos dicen oral, profesor. Perfecto, claro que sí, ¿no? Obviamente, pues oral, pues mismo, oye, tú sabes, pues claro que sí, ¿no? Claro que sí, de hecho, ¿no? ¿Cómo nace la literatura? Pues hablando, pues chicos, la oralidad, cuando me refiero a oralidad, me refiero al habla, ojo, mucho cuidado, ¿ya? Claro que sí, o sea, la literatura nace justamente en la idea de expresarse, y obviamente, ¿cómo lo vas a hacer? Hablando, pues, o cantando, porque también vamos a ver que las primeras formas de expresar van a ser en cantos, ¿no? En este caso también simplemente diciéndolo, cantándolo, narrándolo, y así nace la literatura, chicos. Muy bien. Entonces, teniendo en cuenta estos dos datos, bien, pasamos ahora sí. Te comento lo siguiente. En este caso, en CEPREUNI, nosotros enseñamos los 5 géneros literarios. El género épico, lírico, dramático, narrativo y expositivo, ¿bien? ¿Cuál de ellos nace desde Grecia? Justamente los 3 primeros, el género épico, el género lírico y el género dramático. Estos son los 3 primeros géneros literarios que nacen desde Grecia. Ya más adelante, en la época moderna, se podría decir, viene el género narrativo, ¿no? Y el género expositivo. ¿Bien? Muy bien. Entonces, el día de hoy vamos a estudiar rápidamente cada uno de estos géneros literarios. Y es en este momento, chicos, que les voy a pedir, por favor, que tengas un lápiz y un cuaderno a la mano. ¿Por qué? Porque quienes me conocen saben que a mí me gusta mucho trabajar con palabras clave. Entonces, yo te voy a decir palabra clave de esto y tú tienes que anotar. ¿Por qué? Porque de esa manera tú puedes recordar por lo menos las palabras claves para poder estudiar y ya de esa manera ir incluyendo varios términos que te van a servir para más adelante. ¿Entendido? Muy bien. Vamos entonces con el primer género que nace la literatura. ¿Cuál es ese género? El género épico. ¿Bien? Al género épico, chicos, vamos a poner como palabra clave hazañas y hechos gloriosos. Estamos ante el primer género literario donde lo primero que se narraba en Grecia, ¿no? O en la literatura de los primeros tiempos, son las hazañas, es decir, las destrezas, ¿no?
de los personajes principales, y los hechos gloriosos, las victorias de estos personajes principales. Por ejemplo, podemos hablar aquí de los guerreros, ¿no? De los troyanos, de los aqueos, ¿no? Por ejemplo, también de los caballeros medievales, ¿no? Los héroes, los protagonistas de las historias, ¿no? Que tenían mucha destreza ¿con qué? Con la espadita, chicos. Les gustaba jugar mucho con la espada, ¿no? Y mataban, pues, a monstruos, mataban a hombres, ¿no? Mataban en este caso, a bandas de guerreros y todo lo demás. Eso era lo primero que se transmitía en la literatura y así nace el género épico. Bien, hazañas y hechos gloriosos. Un dato muy importante que tienes que anotar, por favor, y viene en examen de admisión, te estoy diciendo, desde ahorita te estoy diciendo, es que el género épico, chicos, comenzó siendo escrita en verso, ¿entendido? Pero Miss, me acabas de decir que comenzó oral. Sí, cuando era oral, los personajes que se encargaban de narrar estas hazañas y hechos gloriosos lo hacían cantando, buscando que haya rima. Y luego, cuando llega la escritura, esas historias la pasan obviamente a la escritura, pero en forma de verso, chicos. Textos escritos en verso. ¿Entendido? Muy bien. ¿Qué especies tenemos aquí en el género épico? Pues 3. Tenemos la epopeya, el cantar de gesta y el poema épico. Vamos con la epopeya. Chicos, la epopeya tiene como palabra clave los personajes mitológicos. Ahora yo te hago la pregunta del millón. ¿En qué cultura de la historia de nuestra humanidad, en qué cultura conocemos que hay personajes mitológicos, chicos? ¿En qué cultura? A ver, ¿qué nos dicen en el chat Fabricio y Stephanie? ¿En qué cultura nosotros conocemos las historias de los personajes mitológicos? Comentando sobre la cultura griega. Bastante. Saraí, Rubén, Hernán, Yania, Perfecto. todos. Muy bien, chicos, muy bien, claro que sí, ¿no? Y es que, chicos, la especie que se desarrolla en la cultura griega, en este género épico, justamente fue la epopeya, con la presencia de estos personajes mitológicos. ¿Y qué entendemos por personajes mitológicos? Pues entendemos que no son seres mortales como nosotros que somos los seres humanos, no, estamos hablando de seres sobrenaturales. En primer lugar, los dioses. Recuérdate que la cultura griega tenía que un montón de dioses, ¿no? Donde en el Olimpo, Zeus, Hera, Atenea, Afrodita, Poseidón, Apolo, personajes mitológicos, ¿verdad? Asimismo, también dentro de esos personajes mitológicos tenemos los seres antropomorfos, ¿no? Mitad hombre, mitad animal, ¿no? Ahí está el minotauro, el centauro, la medusa y toda una serie de personajes mitológicos. ¿Entendido? Eso se caracteriza la epopeya, por la presencia de estos personajes mitológicos. Ahora, un dato muy importante, por favor, chicos. Como te dije, la literatura, ¿cómo comenzó? Oral, lo que a ti te gusta, claro que sí, la oralidad, porque te gusta hablar, ¿eh? Ojo, mucho cuidado, ¿bien? ¿Qué ocurre entonces? Ocurre que van a haber unas personas encargadas de contar esas hazañas y hechos gloriosos, ¿no? Esas epopeyas en esa época. ¿Quiénes eran? En el caso de las epopeyas, pues nuestros amigos los rapsodas. ¿Entendido? Los rapsodas eran estas personas que se iban de pueblo en pueblo, así solitos nada más, a contar las grandes hazañas y hechos gloriosos, pues, de una famosa guerra, ¿no? Que es la guerra de Troya, ¿no? Y ahí nosotros conocemos de Aquiles, de Héctor, de Odiseo, después de la guerra, ¿no? Los rapsodas fueron los encargados de transmitir estas grandes historias, ¿no? Del género épico, epopeya, ¿entendido? Y más aún, nosotros sabemos muy bien que existe un rapsoda, ¿verdad? Que fue justamente el creador de dos grandes historias de la literatura griega, ¿no? Como es la Ilíada y la Odisea. ¿De quién estoy hablando? Pues nada más y nada menos de que nuestro amigo Homero, chicos. Homero era un rapsoda, ¿bien? Muy bien.
Pasemos rápidamente a la segunda especie de género épico, que es el cantar de gesta. Anota, por favor, palabra clave del cantar de gesta. En este caso es el caballero medieval. Ahora, pregunta básica. Si yo te digo caballero medieval, ¿seguimos en la cultura griega? ¿En la época griega? No, ¿verdad? Si yo te digo caballero medieval, ¿a qué época ya nos estamos ubicando? ¿Qué nos dicen en el chat, chicos? ¿A qué época nos ubicamos cuando decimos caballero medieval? Está fácil, ¿no? Edad media, profesora. Edad media. Perfecto, muy bien, Fabricio, perfecto. Muy bien, chicos, claro que sí, la Edad Media, ¿no? Recuerda que en la Edad Media, ¿qué existían? Los caballeros medievales, pues ahora ellos van a ser los héroes en esta época, ¿entendido? Y justamente gracias a las historias de estas grandes hazañas y hechos gloriosos que hacían los caballeros medievales, nace el cantar de gesta, ¿entendido? Ahora, un dato muy importante, chicos, ¿ah? Mira, te estoy dando varios datos, ¿ah? Para el examen de admisión, ¿ah? Muchos datos. Mira, si en la epopeya el rapsoda era el que se encargaba de contar de manera oral las historias, ¿no? En este caso, el cantar de gesta no va a ser así. Aquí va a haber otro personaje que se va a llamar juglar, chicos. Los juglares van a ser ahora estas personas que van a ir de pueblo en pueblo con su mandolinita en mano y su guitarrita a contar pues las diversas historias de los caballeros medievales, ¿no? Muy bien. Ahora, chicos, otro dato importante. Los juglares van a ser personas anónimas, ¿entendido? No sabemos exactamente quiénes fueron los juglares encargados de crear las historias. Como esa época todo era oral, ¿no? Y se transmitía de pueblo en pueblo, no se sabe quién exactamente crea la historia, ¿entendido? Muy bien. Por último, tenemos el poema épico. Bien, en el caso del poema épico, vamos a tener como palabra clave las referencias cristianas. Bien, ¿en qué sentido? En que aquí ya vamos a ver que lo único que se dedica en el poema épico es mencionar a todo lo que concierne a la religión cristiana, ¿no? Ejemplo, Dios. Lo contrario de Dios, Satanás. Todos los nombres de Satanás, Lucifer, ¿no? ¿Qué más? No, perdón, Satanás, Lucifer, el diablo, etc. Asimismo, también dentro de esta religión cristiana nosotros conocemos que si tú te portas bien, ¿a dónde te vas? Al paraíso, ¿verdad? Y si te portas mal, te vas al infierno, ¿sí o no? Y en medio del infierno y el paraíso, ¿qué está? Justamente el purgatorio, ¿verdad? Y así vamos conociendo pues las diversas historias, ¿no? Los pecados capitales, los sacramentos y todo lo demás. Todo eso, chicos, son referencias cristianas. Y eso, ¿dónde se encarga? Justamente el poema épico. Esa es la única especie que se encarga aquí. Bien, ahora, justamente nosotros sabemos que dentro de este poema épico, pues existe esta famosa historia de un hombre, chicas. Un hombre que se va a pasear por el infierno, purgatorio y paraíso. ¿Para quién? ¿Para qué? Para encontrarse con su amada Beatriz. ¿Qué obra estoy hablando, chicos? A ver, ¿de qué obra estaré hablando? Hay una pregunta en el chat que dice, ¿cuál es la diferencia de rapsodas y aedos? Ah, ya, perfecto. Muy bien. Los rapsodas, en este caso, como repito, eran los encargados de transmitir estas historias, ¿bien? De pueblo en pueblo. En cambio, los aedas, más que nada, se encargaban de ser como una especie de coro, un coro para lo que era el teatro griego, ¿entendido? Mucho cuidado acá. Los rapsodas eran del pueblo, los populares, los que iban de pueblo en pueblo a contar las historias. En cambio, los aedas eran estos personajes o estas personas que se encargaban solamente en las funciones teatrales para ser como el coro, ¿no? El que hacía los cánticos al momento de las representaciones teatrales. ¿Bien? Muy bien. Volviendo a la pregunta, chicos, entonces, dígame, por favor, ¿cómo se llama esa obra que les decía que el hombre se iba por el infierno, purgatorio y paraíso para encontrarse con su amada Beatriz? ¿Qué nos dicen en el chat, chicos? La Divina Comedia, profesora. Perfecto, muy bien, claro que sí, la Divina Comedia, chicos. En la Divina Comedia vamos a ver
bastantes referencias cristianas, porque acuérdate que cuando Dante está en el infierno se pasea por 9 círculos, ¿sí o no? Cuando está en el purgatorio se pasea por 7 escalones, cúspides, si mal no me equivoco, y cuando está en el cielo conoce los 9 cielos, ¿sí o no? Y más arribita, ¿quién está? Dios, ahí está. Todo eso nosotros vemos en el poema épico, ¿bien? Aquí justamente unos ejemplos de obras en cada una de las especies, ¿no? En el caso de la epopeya tenemos a la Ilíada, a la Odisea, a la Eneida, ¿no? En el caso del cantar de Gesta, pues tenemos el cantar de Miocid, el cantar de Roldán, el cantar de los Nibelungos. Y en el caso del poema épico, pues tenemos en este caso a la Divina Comedia. Bien, pasamos rápidamente al género lírico, chicos. Segundo género que nace en la época antigua, en la cultura griega, ¿no? Para el género lírico vamos a poner como palabra clave, chicos, la subjetividad. ¿Bien? ¿Qué es la subjetividad, Miss? Anota, por favor. La subjetividad es poner a la pasión ¿sobre qué? Sobre la razón. Estamos ahora ante un género literario donde lo único que importa son las pasiones, los sentimientos y transmitirlos de esa manera, ¿no? Prima aquí todo lo que concierne a sentimientos. Y a la razón se deja de lado. Todas las especies del género lírico son subjetivos, ¿entendido? También en el género lírico vamos a ver que va a estar escrita en verso, claro que sí, claro que sí. ¿Entendido? En este caso, en el género lírico vamos a tener a 5 subespecies, la oda, elegía, égloga, epigrama y sátira, ¿bien? Vamos a estudiar rápidamente cada uno de ellos y tú sabes muy bien que tienes que anotar. Palabra clave de la oda, que es la primera que nos toca estudiar en este momento. En este caso va a ser la alabanza, chicos. La oda se caracteriza por generar alabanzas a alguien o a algo, ¿entendido? ¿Y qué es una alabanza? Pues es un elogio, ¿no? Una manera de mostrar pues algo bueno, ¿no? Algo característico, o, ¿no? En este caso de algo o alguien, ¿no? Un ejemplo aquí tenemos a Fray Luis de León con su famosa oda que se llama A la vida retirada, ¿no? Y mira aquí qué dice: oh monte, oh fuente, oh río, oh secreto seguro, deleitoso. ¿A qué está alabando? Pues en este poema, lo que hace Fray Luis de León, lo que alaba, en este caso, pues es el campo, chicos. Fray Luis de León alaba al campo, ¿no? Y este mundo hermoso que se vive ahí en el campo, ¿bien? Otra forma de ver cómo se alaba es al inicio, cuando dice, ¿no? Qué descansada vida la del que huye del mundanal ruido y sigue la escondida senda por donde han ido los pocos sabios que en el mundo han sido, ¿no? Si te das cuenta, en ese qué descansada vida, te lo está diciendo clarito, ¿no? Qué envidia, ¿no? Qué envidia del que vive en el campo, ¿no? A diferencia del de la ciudad, que se está involucrado en ¿qué? En un mundanal ruido. Eso, chicos, es la oda, alabanza. ¿Bien? A ver, un momento, por favor, estoy que escucho a cada rato que suena y suena. ¿Ves? Ya, a ver. ¿Alguien más? No, ya está. Sigo entonces. Bien. Siguiendo entonces con la segunda especie del género lírico, tenemos la elegía, chicos. La elegía, ponlo como palabra clave, el lamento, ¿entendido? La tristeza se caracteriza por la elegía. Pero ¿por qué la tristeza, Miss? ¿Por qué el lamento? Ah, porque vamos a ver la presencia de la muerte en este tipo de poemas, ¿no? La muerte es lo que genera este lamento, esta tristeza. Un ejemplo aquí tenemos a las famosas coplas a la muerte de su padre, ¿de quién? De Jorge Manrique, ¿no? Y mira cómo nosotros vamos a ubicarlo, este lamento, ¿no? Dice aquí: recuerda el alma dormida, avive el seso y despierte contemplado. ¿Cómo se pasa la vida? ¿Cómo se viene la muerte? Tan callado, ¿no? ¿Cómo se pasa la vida? ¿Cómo se viene la muerte? O sea, qué tristeza, ¿no? Y de esa manera vemos el lamento, ¿no? Y aquí, como bien dice, la muerte genera dicho lamento. Eso, chicos, es la elegía. ¿Bien? Siguiente, tenemos aquí a la égloga, chicos. Por favor, anota.
La égloga va a tener en este caso como palabra clave el amor pastoril, el amor de los pastores. ¿Y en qué lugar vamos a encontrar pastores? En el campo, chicos, ¿no? La égloga también se caracteriza por mencionar escenarios del campo, ¿bien? Muy bien. Ahora, aquí tenemos como ejemplo, obviamente, la obra que va a dar inicio a esta especie, que son la égloga 1 de Garcilaso de la Vega, el español Garcilaso de la Vega, mucho cuidado aquí, donde en este poema vamos a encontrar a dos pastorcitos, ¿sí o no? ¿No? Dos pastorcitos que están frenzoneados, chicos. ¿Por qué? Porque ellos hablan del amor, sí, pero este amor no correspondido, ¿no? Como puede quizás por ahí, ¿no? Que nosotros sabemos qué se siente cuando no te corresponde el amor. Claro que sí, ¿no? Y es por eso que estos dos pastores pasan su vida llorando, pues porque los han frenzoneado, ¿no? Por ejemplo, Salicio llora por su crush Galatea, ¿no? Porque ella le dijo, no, papito, conmigo no va, no, 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 yo no te quiero, ¿no? Así que no me ruegues, no más. Entonces, ahí vemos un amor no correspondido. Y Nemoroso, en cambio, llora por su amada Elisa porque ella está muerta, chicos, ¿no? Ella está muerta, ¿no? Y ahí vemos el lamento de los pastores, ¿no? Este amor pastoril. ¿Bien? Muy bien. Pasamos a la siguiente, que es la sátira, chicos. La sátira, ponlo como palabra clave, que es la crítica mordaz, ¿no? Es una crítica ácida, una crítica que no pone límites al momento de criticar, al contrario, ¿no? Te lo dice de la A a la Z, o sea, busca, ¿no? Busca de una manera dañar a algo o a alguien, ¿bien? Aquí tenemos, por ejemplo, este famoso poema satírico llamado A una nariz, ¿no? ¿De quién? De Francisco de Quevedo, ¿no? Y mira cómo lo pone él, dice así, era su nombre a una nariz pegado, o sea, la nariz no está pegada en el hombre, sino el hombre a la nariz, ¿no? Y ahí vemos exageración, ¿sí o no? Claro que sí. Era una nariz superlativa, ¿no? Y ese súper ya nos está señalando nuevamente la exageración, ¿no? ¿Qué más? Era así un peje espada. ¿Tú has visto cómo es la nariz del pez espada? ¿No? Así toda larga, ¿no? Y ahí vemos también la exageración, ¿sí o no? Claro que sí, ¿no? ¿De qué está hablando? Pues está hablando de una nariz enorme, ¿no? Ahora, tú sabes muy bien por historia, y te la comento nada más, o te la vuelvo a recordar, que este poema, A una nariz, de nuestro amigo Francisco de Quevedo, estaba dedicado ¿a quién? A otro poeta de su época. ¿De quién estoy hablando? De Luis de Góngora, chicos. Si te das cuenta, Góngora, si lo ponemos de perfil, tiene una nariz peculiar, ¿no? Es justamente muy parecida a la descripción que hace aquí en la sátira de Francisco de Quevedo, ¿no? Este poema está dedicado a él, a su archienemigo, ¿no? A Francisco de Quevedo. ¿Criticando qué? Criticando la forma de su nariz de manera mordaz, de manera ácida. Eso, chicos, es la sátira. Por último, tenemos al epigrama, ¿bien? El epigrama, chicos, ponlo como palabra clave, ironía y final ingenioso, chicos, ¿bien? A diferencia de la sátira, donde vemos que hay una crítica mordaz, que es una crítica así, sin ningún tapujo, ahí está, ya se me acordó la palabra, el epigrama no. El epigrama lo que busca es la ironía, o sea, te puede decir algo, pero algo crítico, pero de manera alturada, o sea, es muy alturada su forma de ironizar, su sarcasmo, mejor dicho, ¿no? Es como si te diera una cachetada elegante, ¡plá! ¡Plá! Así es el epigrama, ¿entendido? Pero lo que más lo caracteriza es el final ingenioso, este final que cierra con broche de oro toda una idea. Para ello te pongo obviamente el ejemplo de la obra que da inicio a esta especie, que es el epigrama de nuestro amigo Ernesto Cardenal, ¿no? Que dice así, al perderte yo a ti, tú y yo hemos perdido. Yo, porque tú eras lo que yo más amaba, a su cuánto dolor, ¿no? Y tú, porque yo era el que te amaba más. Pero de nosotros dos, tú pierdes más. Porque yo podré amar a otras como te amaba a ti. Ajá, y ahí vemos la cachetadita, ¿no? Pla, pla. Y mira cómo termina, pero tú no encontrarás a nadie que te ame más que yo. Ah, sóbate, sóbate. Ah, sí, ahí está. ¿Final ingenioso? Claro que sí, chicos. Eso es el epigrama. Con este final ingenioso,
que cierra con broche de oro toda la idea, todo el mensaje. ¿Bien? Hasta aquí, chicos, ¿alguna duda o pregunta con respecto a las especies del género lírico? ¿Todo claro? ¿Sí? Muy bien. Pasamos entonces a al siguiente género, que es el dramático, chicos. En aquí vamos a ver que este género se caracteriza ¿de qué? Se caracteriza de las obras teatrales, ¿no? Estamos en el género de las obras teatrales, donde, anota por favor, palabra clave, donde toda obra teatral que va a tener diálogo y acción, ¿no? Los personajes van a dialogar entre ellos para seguir la secuencia de la obra y va a haber mucha acción, ¿no? ¿Qué entendemos por acción? Pues los actos del personaje, ¿no? Reír, cantar, vivir, llorar, morir, sufrir y todos los verbos que tú conoces son actos, son acciones, ¿no? Y eso lo vamos a ver en estas representaciones teatrales, ¿bien? Aquí, chicos, vamos a tener tres subgéneros: la tragedia, la comedia y el drama, ¿bien? Palabra clave de la tragedia: final funesto, un final triste, un final lamentable, ¿bien? ¿Por qué será ese final triste y lamentable? Porque vamos a ver la presencia de la muerte dentro de la obra teatral. La muerte de un personaje, sobre todo si es el principal, va a generar ese final triste, ¿entendido? Eso, chicos, es una tragedia. Aquí tenemos, por ejemplo, a Edipo Rey, ¿no? Que tú sabes muy bien que el pobre Edipo, después de que se entera que ha matado a su padre, que se ha casado con su madre y ha engendrado hijos con ella, dice: no, esta vida no la quiero, no quiero sufrir más. ¿Y qué se hace? Se quita los ojos, ¿no? Y vive en un mundo de ceguera, ¿no? Y ahí vemos un final triste, un final funesto. Pero la obra más trágica de la literatura, ¿quién se la lleva? Hamlet, pues, chicos, ¿no? Y en Hamlet vamos a ver constantemente la presencia de la muerte, ¿no? Así que yo te hago la pregunta del millón: ¿cuántos mueren en Hamlet, chicos? ¿O quiénes mueren en Hamlet? A ver, ¿qué nos dicen en el chat? ¿Cuántos mueren en Hamlet, chicos? Están poniendo todos, Hamlet, la mayoría pone todos. Claro que sí, chicos, muy bien. En Hamlet, así, pregunta de examen, ¿ah? En Hamlet mueren todos, chicos. Todos los personajes se mueren en Hamlet, ¿no? Y por eso es que esta obra es considerada la obra más trágica de la literatura, ¿no? ¡Guau! Todos mueren, así de simple, ¿bien? Vamos con la comedia. La comedia, chicos, pon como palabra clave los hechos burlescos, ¿entendido? Aquí la comedia va a terminar, a diferencia de la tragedia, con un final feliz, a lo Disney, ¿no? Pero lo que más se caracteriza, pues, es que durante la obra, ¿no? Van a haber ciertos hechos que a la gente que ve la obra, pues, le genera mucha risa, ¿no? Un buen momento para reír. Esa es la comedia, ¿bien? Aquí, por ejemplo, tenemos a Ñacatita, ¿no? La vieja chismosa, ¿no? Claro que sí, la vieja que es tu vecina, esa misma, la Ñacatita, claro que sí. Muy bien. Luego tenemos al drama. El drama, chicos, es la combinación entre la tragedia y la comedia, ¿bien? En el caso del drama, vamos a ver que la obra inicia bien, todos felices y contentos, pero va a suceder algo, ¿no? Algo que va a generar un conflicto en la obra, que puede ser en muchos casos la muerte de un personaje, ¿verdad? Y este conflicto va a generar una tensión dentro de la obra. Y que los personajes que quedan pues van a tratar de solucionar para terminar con un final feliz. Eso es un drama, comedia con tragedia constantemente. Y aquí tenemos obviamente la obra llamada Fuente Ovejuna, ¿no? Los villanos de Fuente Ovejuna. Claro que sí. Bien. Por último, chicos, vamos rápidamente con los géneros narrativo y expositivo. El género narrativo se caracteriza y tiene como palabra clave la variedad temática. Tú debes recordar aquí, chicos, que el género narrativo nace en la época moderna, ¿bien? Pero también debes saber que el género narrativo es como la evolución ¿de qué? La evolución del género épico, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? Acuérdate que el género épico habla de las grandes hazañas y hechos gloriosos. En cambio, el género narrativo ya no habla solo de hechos gloriosos, sino que aquí va a haber variedad
temática, es decir, este género va a permitir de que se creen otras historias que tengan contenido social, contenido filosófico, político, amoroso, otros temas, ¿bien? Allí tenemos como subespecies el cuento y la novela. Recuerda que en el cuento es una narración breve, y por ser breve, chicos, presenta pocos personajes, ¿no? Y asimismo, al haber pocos personajes y también la historia breve, a lo mucho se va a desarrollar un tema. Ejemplo claro, tu cuento favorito, La Caperucita Roja, ¿no? ¿Cuántos de aquí se han creído lobos, sí o no? Ahí está. La pregunta de millones, ¿es una narración corta o larga? Es corta, ¿sí o no? ¿Cuántos personajes tiene? A lo mucho 4 o 5 personajes. Caperucita Roja, la mamá de la Caperucita, la abuelita de la Caperucita, ¿quién más? El lobo feroz y el cazador. 5 personajes, poquitos. Y a lo mucho desarrolla un tema. ¿Cuál es ese tema? Pues la desobediencia, ¿no? Porque acuérdate que la Caperucita, si hubiera sido obediente de ir a la casa de la abuelita, nunca se hubiera conocido el lobo, ¿sí o no? Claro que sí, pero como Caperucita fue desobediente, y ahí vamos el tema, ¿no? Se genera toda la historia, ¿bien? En cambio, la novela, no, chicos, la novela cambia, ¿no? La novela es una narración larga, chicas, extensa, chicas, ¿bien? Y al ser larga, extensa, va a presentar muchos personajes, ¿no? ¿Y esto qué va a generar? Que no solo haya un tema, sino varios temas. Aquí, por ejemplo, tenemos La ciudad y los perros de Mario Vargas Llosa, donde tú recordarás que esta novela pues se contextualiza en el famoso Colegio Militar Leoncio Prado, ¿no? Y si es un colegio militar, vamos a tener a diversos personajes que van a ser los alumnos y los profesores y los comandantes, ¿verdad? Claro que sí. Ahora, ¿qué temas se desarrollan aquí? Para comenzar como primer tema, conocemos muy bien que es el famoso robo del examen de química. ¿Te acuerdas o no te acuerdas? Claro que sí, ¿no? Que poco tiempo después, un soplón le va a decir al comandante quién fue el que robó el examen de química. Bien. Y luego, ¿qué le va a pasar al soplón? ¿Ah? ¿Qué le pasará al soplón? Ah, ¿quieres saber? ¿Quieres saber? ¿Quieres saber? Pues lee la obra. Y si la has leído ya tú sabes cuál es la respuesta, ¿no? Pero sí, chicos, vamos a ver que aquí va a desarrollarse diversos temas dentro de la novela. Por último, el último género que nos toca ver ahorita es el género expositivo, ¿bien? Palabra clave del género expositivo es la capacidad crítica, chicos, ¿entendido? Estamos ante un género donde lo que se busca es que el autor critique, dé su punto de vista, su opinión sobre algo o alguien, ¿no? Aquí tenemos como subgénero el ensayo, ¿no? Recuerda que este ensayo nace ¿dónde? Nace en Francia, ¿no? En la época del Renacimiento con Michael de Montaigne, que le da ese nombre, le da el nombre de ensayo. Y aquí en nuestro Perú tenemos a un gran ensayista que fue Manuel González Prada con su obra Horas de Lucha. ¿Bien? Muy bien. Por último, chicos, nos falta ver las figuras literarias que les voy a pasar rapidito la información, ¿no? Aquí en CEPREUNI estudiamos 5 figuras literarias, ¿bien? Anota, por favor, las palabras clave. La palabra clave de la figura literaria símil es la comparación explícita, es decir, una comparación evidente. ¿Y cómo vamos a ver esa comparación explícita? Cuando veamos la palabra como o cual, ¿no? Y ahí tenemos que ver que haya 2 elementos que se estén comparando, como por ejemplo, unos cuerpos son como flores. Ah, vemos la palabra como, ¿sí o no? Claro que sí. Y aquí se está comparando cuerpo y flores. Esa es el símil. Luego tenemos a la metáfora, chicos. A la metáfora pone en 2 palabras clave. La primera, que es también la comparación implícita, ¿entendido? Y Miss, ¿cómo puedo ver que es una comparación implícita? Presta mucha atención. Si en el símil utiliza el cómo y el cual para hacer la comparación, en este caso la metáfora utiliza el verbo ser, ¿entendido? Es, son, fue, estará, ¿no? Fueron todas las conjugaciones del verbo ser, ¿no? Y ahí vemos la comparación donde A es B. Por ejemplo, nuestras vidas son los ríos. La vida se está comparando con los ríos y vemos que en este caso al verbo ser ayuda a la comparación. Esto, chicos, es metáfora. ¿Bien? Otra forma que tiene la metáfora, y es la segunda palabra clave de la metáfora, es la sustitución.
¿no? Donde un elemento sustituye al otro. Por ejemplo, ¿no? Vuestra alegre primavera, chicos. Primavera, ¿qué está sustituyendo? Juventud, en este caso, ¿no? O cubra de nieve a la hermosa cumbre. Nieve, ¿a qué está sustituyendo? A arrugas. Y hermosa, en este caso, perdón, cumbre sustituye a qué? A vejez. ¿Bien? Muy bien. Siguiente, tenemos la hipérbole, chicos. La hipérbole, mira, ¿con qué vocal termina? Con la E. ¿De qué? De exageración. Palabra clave, exageración. Estamos entonces ante una figura donde lo que prima es exagerar las cosas, ¿no? Por ejemplo, más dura que mármol. ¿Puede haber algo más duro que el mármol? Ah, aquí hay una exageración. ¿Bien? Luego, la anáfora, chicos, tiene como palabra clave la repetición. Quiere decir que al inicio de cada verso se va a repetir una palabra, ¿no? O pueden ser dos, pero que vemos que se repita, ¿no? Querrán volarlo, querrán romperlo, querrán matarlo. Y mis, ¿cuántos versos necesito como mínimo para que haya una comparación? Anota, 2 versos como mínimo, ¿entendido? No necesitas más. Si hay 2 versos que se están repitiendo, ya eso es anáfora. Por último, chicos, tenemos el hipérbato, ¿no? Si la hipérbole termina con la E de exageración, el hipérbato, ¿con qué vocal está casi terminando? Con la O de desorden, chicos. ¿Entendido? El hipérbato se caracteriza por desordenar la oración, ¿no? Y recuerda que a nosotros en literatura nos enseñaron que la oración correctamente se debe escribir sujeto, verbo y complemento del verbo. ¿Pero qué es el hipérbato? No quiero, lo desordeno, ¿no? Como vemos acá. En el pasadizo nebuloso por el mágico sueño de Estambul, su perfil presenta su destelloso la niña de la lámpara azul. ¿Está desordenando? Claro que sí, hay un desorden. Eso se caracteriza el hipérbato. ¿Bien? Listo, chicos. Pasamos a la evaluación, justo con el tiempo exacto. Bien. Les voy a indicar lo siguiente. En esta ocasión, chicos, nosotros en la CEPREUNI estamos utilizando la plataforma Quizzes, ¿entendido? Para que ustedes resuelvan de esta manera, bien, ¿dónde estamos? Aquí. Para que ustedes resuelvan primero la separata 1. Aquí en la separata, en el link que les voy a pasar a continuación, bien, ustedes van a encontrar las 10 preguntas del cuestionario que está en el libro que se les ha entregado, bien. Esto es para que ustedes primero resuelvan los ejercicios y nosotros a la semana siguiente les vamos a entregar las claves correctas. Pero si tú quieres saber cuáles son las claves desde ya, te pido y te invito a que resuelvas, ¿bien? A que resuelvas en este caso la plataforma para saber las claves. Si no lo resuelves, yo me encargaré de entregártelo la siguiente clase. A ver, veo que todos me preguntan, ¿libro, libro, libro? Sí. ¿Ustedes todavía no han recibido el material en PDF por lo menos? Sí han recibido. Está en el aula virtual, claro que sí, ¿no? Ahí ustedes van a encontrar todo el material que les he explicado, ¿no? Los PPTs, el libro en PDF y en este caso también las preguntas dentro del libro, ¿no? Pero como te repito, te invito a que juegues en la plataforma Quizzes, que es muy fácil, ¿no? Pones acá, le das clic al link, como te estoy mostrando a continuación. Bien, está cargando, ya está, ¿no? Y en este caso, te va a pedir en primer lugar que pongas un apelativo, ¿no? Por ejemplo, Juancito, ya está. Pones, aquí te va a salir la opción de jugar, ¿bien? En vez de reintentar, ¿bien? Y aquí te va a llevar justamente una bandeja donde si te das cuenta ya hay varios compañeros de los otros salones que están entrando a jugar, ¿bien? Ahorita van, ¿cuánto? 100 y tantos jugadores, 293 jugadores, ¿bien? Tú le das clic a empezar y te va a salir cada una de las preguntas para que tú resuelvas mediante la selección de una respuesta múltiple. Al finalizar las preguntas vas a tener las claves, ¿entendido? Esa es la consigna y es la tarea en esta ocasión, chicos. Si no lo haces, bueno, date cuenta que este material es para ti, ¿bien? Y por último, si no llegaras a tener las claves, yo la siguiente clase a la primera hora, o sea, al primer momento, te entrego las claves de esta semana, ¿bien? Así que
Te invito, por favor, a que practiques, a que entres a la plataforma Quizzes, ¿bien? Practiques y de esa manera, pues, tú te favoreces y te beneficias con el material que les hemos entregado, ¿bien? Si no hubiera... Dime, Estefania. ¿Lo del quizzes es ahora o cuando nosotros queramos? Cuando ustedes quieran. Está habilitado hasta el día domingo, 28 de marzo, 11:45 de la noche. Bien, hasta esa hora ustedes pueden jugar. ¿Listo? Muy bien. Si no hubiera ninguna duda más, bueno chicos, nos retiramos, que tengan una buena semana, que les vaya bien, por favor cuídense y nos vemos la próxima clase. Hasta luego chicos. Chao, mi. Hasta luego, hasta luego. Me hizo una pregunta. Dime. Me dijo que los que teníamos dudas nos podíamos quedar un ratito. Sí, claro que sí. Sí, me hizo una pregunta. Sobre la anáfora, ¿la repetición solo se da al inicio o puede ser en cualquier posición? No, en este caso la anáfora se caracteriza por ser al inicio de cada uno de los versos, ¿bien? Y puede ser una o dos palabras, ¿entendido? Eso más que nada la anáfora. Hay otra figura que se llama el retruécano, que esa sí permite que se repitan palabras, pero ya no al inicio, sino puede ser al medio o al final de cada verso. Pero la anáfora siempre lo vamos a ver que se da al inicio de cada verso. Y yo ¿los rapsodas cantaban o solo hablaban? Porque los juglares sí cantaban, ¿no? Con su trompetita. Claro que sí. ¿Los rapsodas también? Los rapsodas, pongámoslo así. En primera, cantaban. O sea, en primera, mejor dicho, hablaban, ¿ya? O sea, es como la técnica del cuentacuentos que nosotros tenemos, ¿te acuerdas? Que había una vez y todo lo demás, así. Y luego, cuando se daban cuenta que había más público interesado, empezaron a utilizar una especie de melodía, una especie de cántico, ¿no? Para atrapar a mucho más público, ¿bien? Pero era primero hablado y luego ya generaban el canto. Sobre el quiz, ¿es para todos los cursos o solo en literatura están haciendo eso? Porque Estamos... Dime, disculpa. En historia no nos dieron nada ayer de eso. Y por eso. Ya, mira, nosotros por literatura estamos dando esta idea para que ustedes practiquen y de esa manera sea mucho más interactiva la preparación. Supongo que dentro de la siguiente semana quizás los otros cursos también adapten estas estrategias virtuales y les pueda beneficiar todo ello. Pero por parte de literatura ya estamos dando este material adicional. Gracias, Miss. Listo, Saraí. Dime, Paolo. Miss, una pregunta. He leído el chat y estaban hablando sobre un libro. No sé si usted lo ha puesto como una tarea o un proyecto. Antes estaban hablando sobre un libro. No. Me refiero al libro en PDF que ustedes van a recibir.